Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. En el día de hoy tenemos el jueves económico, para tratar todos estos temas, tanto nacionales como internacionales, para llevarle a ustedes las últimas informaciones en lo que es la economía global en nuestro país también, poderla compartir con todos ustedes. Tenemos dos grandes economistas. Tenemos al licenciado Ezequiel Molina y al doctor Luis Manuel Piantini. Piantini, señores. Piantini. Profesor, Adelante. Maestro, economista, de lo del Él número. no le está haciendo caso a ustedes, pero bien. Sí, por eso que lo estoy cuqueando. Y Javier López siempre acompañándolo. Buenas noches, Flavio, Ezequiel, Luis Manuel. Hoy, en su acostumbrado jueves económico de 3 puntos. Bienvenido a su programa. Buenas noches a todos. Así es. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos televidentes, amigos aquí presentes. Buenas noches, pueblo dominicano. Antes que nada, quisiera expresar mi sentido pésame a la Universidad de INTEC, los profesores, los alumnos, porque han perdido un caballero, un académico de primera en este país, una persona de excelente calidad humana, el señor Julio Sánchez. Mi respeto, mi cariño para sus familiares y que Dios pueda consolarlo en un momento tan penoso como este, para ellos y para nuestro país, porque se va un gran valor. Nos unimos a esa condolencia, Así es. Luis Manuel. Realmente hay una gran pérdida porque era un gran profesional y sobre todo un rector que estaba siempre en lo que serían estas tareas de desarrollo por esa universidad, que se entregó por completo. También nos unimos al dolor. Igualmente. Así es. Bien, tenemos que continuar. Estábamos, antes de entrar en pantalla, hablamos del tema de Trump, con el asunto de los aranceles, que un tribunal comercial le suspendió, porque es una suspensión. Y me gustaría escuchar de ustedes lo que ha sido este tema, porque se entiende que ahora mismo están detenidos los aranceles, inclusive incluyendo a la República Dominicana con el 10%. Me gustaría escucharlo de ustedes esto. Mira, Flavio, mira, la situación de los Estados Unidos es una situación complicada, porque los niveles de déficit en la balanza comercial, inclusive en la cuenta corriente, son bastante elevados. Y eso le va creando problemas en términos de la deuda y en términos del valor del dólar. Trump hizo un primer intento en su primer gobierno con China. Y te voy a explicar ahorita algo. Y luego siguieron los demócratas, que mantuvieron la misma posición, y Trump ahora la fortaleció. Su posición con relación a restringir el acceso de los bienes, a aumentar, ¿no, verdad?, el valor de las importaciones de los países, principalmente de China, y con aquello que tiene déficit comerciales. El problema es que los Estados Unidos no podían manejar eso a través de la Organización Mundial de Comercio, porque ya los americanos habían hecho una negociación en la Organización Mundial de Comercio. Tenían unos acuerdos que tenían que cumplir. Y cualquier tipo de modificación no es por votación, es por consenso. Lo más difícil que hay es un consenso. Inclusive aquí he oído al presidente en reiteradas ocasiones hablar de que se va a lograr un consenso. Aquí el código penal no ha salido porque es por consenso. Y nunca saldrá porque es por consenso. Todo lo que tú quieras por consenso no va a salir. Y el gran fracaso de la Organización Mundial del Comercio ha sido el por consenso. Porque El consenso. El por consenso. Porque muchos de los acuerdos que se han arribado
han tenido la oposición de uno o dos países y se cae después de mucho tiempo negociándose y mucho esfuerzo. Entonces los americanos no iban a lograr ningún tipo de modificación de su régimen arancelario a través de la Organización Mundial de Comercio. Iba a ser y ellos optaron por tumbar la Organización Mundial de Comercio. Eso fue un plan de los americanos, tumbar el órgano de solución de diferencias, que es a donde se penaliza a los países que no cumplen con la reglamentación. Eso fue lo primero que hicieron desde la época de Obama. Por eso fue que la bloquearon. Bueno, de la época de Obama comenzaron a poner impedimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque venían perdiendo mucho de los paneles que ponían China, los europeos, básicamente ellos, porque ningún país en vía de desarrollo le iba a poner un panel a los americanos. Básicamente ellos, y los americanos perdían esos paneles. Entonces se fueron irritando y preocupando y vieron que la imposibilidad a través de la organización de que pudieran, ¿no?, manejar su situación. Hay una situación que ellos no entienden, que el problema básico de ellos es que tienen un exceso de gasto con relación a los ingresos. Entonces tienen ahora mismo un déficit del sector público de un 7% del Producto Interno Bruto. Y eso se manifiesta en un desbalance a nivel del sector externo. Pero ellos piensan que más fue lo que ellos ofrecieron para que tuviera éxito la globalización. De lo que ellos se desprendieron para que tuviera éxito la globalización. Hubo una desindustrialización de los Estados Unidos, una cierre de empresas, una pérdida de empleo del sector industrial. Tuve esa crisis en términos de drogadicción que se da en esa área del medio americano, provocado principalmente por esa crisis de un aumento del desempleo, por cierre de industria. Entonces, para los americanos, además, el COVID le enseñó que habían una serie de empresas que eran indiscutibles necesariamente para ellos, indispensables, que no la tenían porque dependían de China, dependían de otro mercado. Entonces ellos necesitaban, como potencia, al fin, imperio, necesitaban tener ese abastecimiento disponible, ¿no? Y la única forma era meter presión para traer de nuevo esas empresas hacia el territorio americano. Ese es detrás del asunto lo que hay. Una posición de los americanos de romper definitivamente con el sistema comercial que hay a nivel internacional, porque no le es conveniente para su supervivencia como nación. ¿Y qué pasaría? Y además ellos quieren reindustrializar su país de nuevo. Me gustaría preguntarte en ese mismo contexto que tú estás diciendo. Muchos de los mismos empresarios inversionistas norteamericanos que ya tienen a China como localidad de producción, se le está invitando a otra vez regreso a los Estados Unidos, y ellos se niegan o prácticamente se oponen otra vez a retornar a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esa situación? No, yo no sé. O sea, ya hay muchas empresas que se han ido de China y se han ido para Vietnam y se han ido para Corea y se han ido para la India y se han ido para Filipinas y se han ido para México. Pero no Estados Unidos. Pero entonces hay algunas que se han quedado en China porque les interesa el mercado interno chino también. Y si hay muchas que se han ido a los Estados Unidos también, han retornado a los Estados Unidos. Sí, señor. Hay empresas que han retornado de nuevo a los Estados Unidos. Apple tiene una negativa. Ahora, tú no puedes ver ese flujo de un momento a otro porque son empresas enormes, ¿no? Que necesitan un proceso para su reinstalación de nuevo. Ahora, donde tú no vas a ver aquí, porque aquí no hay capacidad en términos de recursos humanos para darle alojamiento a una serie de empresas cuya tecnología nosotros no sabemos manejarla. Esas se quedarán en México, se quedarán en Costa Rica, se irán a los Estados Unidos. Pero aquí, mientras nosotros no tengamos recursos humanos preparados, no van a venir para acá.
Y todo depende de la situación, porque los americanos están creando una serie de incentivos y de estímulos para que esas empresas vuelvan a los Estados Unidos y no se queden en lo que se llamó nearshoring y freight-shoring. Nothing shoring es lo que va a haber, nothing shoring. Tú oyes, pues, al fin y al cabo, si esa es la posición de Trump, de que todas las empresas se vayan para los Estados Unidos. Sigue siendo un dilema porque realmente, ¿verdad? El costo que representa la movilidad de esas empresas grandes, tal como tú dices, es un costo alto, muy alto. Entonces, esa movilidad no es tan sencillo. Habría que tener unos incentivos muy atractivos para que ellos puedan ser convencidos de ese traslado o de esa reposición, otra vez retornar a un mercado como los Estados Unidos. Sí, pero tú estás hablando de empresas ya, empresas Bueno, en su etapa final. Ya tú sabes, ahora mismo hay las cadenas de valor. Bueno, la de servicios, que son muchas, la de servicios es otra ¿entiendes? cosa. Pero hay muchas de servicios que aunque no tienen una instalación compleja, no quieren tampoco movilizarse. ¿No quieren? Movilizarse, porque tienen otros incentivos en China con una mano de obra mucho más Bueno, pero ellos se manejan a atractiva, través con de- muchas mejores condiciones y ya tienen un mercado establecido y ya se han acostumbrado. Me Bueno, gustaría pues, escucharte se también, queden por allá. licenciado, después de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, vamos a brindar con un sabroso jugo de pera de rica, con todo el sabor y el color de la fruta de la pera, siempre con la vitamina C que necesita su cuerpo. Choquemos la copa. Mira, yo te puedo hacer Salud. el favor de brindar cuando tú no estés, Ah, claro. porque Javier no brinda. No, no brinda nada. Él deja el jugo, pero no lo brinda. Salud. Y, Y también y con jugo rico hay que brindar porque la vida es rica. la vida es rica todo el tiempo, pero siempre con el sello de garantía de la familia rica. ¿Y por qué tú traes de pera hoy? Bueno, a mis amigos les gusta la pera y yo me gusta comprarse los Es uno de amigos. los mejores jugos de Ay, rica. claro. Son todos buenos, pero ese es uno de los mejores. Así es. Adelante, Ezequiel. Bueno, nosotros habíamos dicho que industrializar de nuevo a los Estados Unidos no se coge 4 años. Algunas empresas, como dijo Luis Manuel, que han llegado, son empresas de fácil reinstalación. Pero industrias grandes, como Apple, por ejemplo, no se le hace tan fácil a Apple volver a los Estados Unidos, por muchísimas razones. Por lo grande y por otras razones que voy a explicar. El tema de haber salido de los Estados Unidos tiene multicausas o multifactores. Miren, primero fue una estrategia política. ¿Está bien? Para darle incentivos, tanto para salir como para entrar a China. Ya es un problema de costo y de tecnología. La tecnología con que muchas industrias están fabricando en China ya no la van a tener tan fácil en los Estados Unidos. La podrían tener más adelante, pero no tan fácil. Por ejemplo, Apple. Apple dijo los otros días que para ellos reinstalarse en los Estados Unidos tiene que haber un problema de hecho hasta de formación técnica. Porque si ellos, que parece que lo hicieron, el intento no ahora, sino antes, para ellos buscar 100.000 técnicos de los diferentes renglones que ellos necesitan, en China se le hace facilísimo, pero en Estados Unidos no. Porque Estados Unidos se dedicó, como se fue desindustrializando, se dedicó a el servicio, a festejo, a turismo, etcétera, y agricultura. Entonces, ya no es tan fácil. Como dijo Luis Manuel, fíjate que se han ido, no de China para los Estados Unidos, se han ido de China para otros países asiáticos, regularmente asiáticos o prácticamente asiáticos. Entonces, lo que Trump quiere está muy bien. Yo estoy de acuerdo, pero hay que hacer muchas cosas. La parte universitaria o escolar o educativa, la parte de cuáles son las industrias que tú crees que ya pueden ser competitivas, porque no todas van a ser competitivas con China. ¿Cuáles algunas son simbólicas que tú entiendes que por más caro que sea, es un producto bien apreciado? Y sobre todo, el tiempo. Entonces, para mí, Trump tiene que durarse 4 años
haciendo el plan para cuando él entregue ese gobierno, haya un plan nación, pero que sea aprobado por el establishment americano, no por un presidente para que el otro venga y diga que no va. O sea, no tiene que ser consensuado. Ahí viene la palabra consenso, Luis Manuel. Consensuado por el establishment, que sea un plan nación, como yo lo quiero ver, para que llegue el que llegue tenga que ir con ese cronograma del plan. Continuarlo, porque es una política de Estado, no una política de Trump. Si Trump no quiere eso, verlo, que sus hijos lo vean o sus nietos, tiene que hacerlo así. Porque él quiera, no van a volver. Porque él quiera, no van a volver. Tiene que hacer plan. Obligado. Ahora, la gran pregunta, ¿no se le ha hecho demasiado tarde? Sumamente tarde. A Estados Unidos caerle atrás a China. Sumamente tarde. Yo, de hecho, mira, que vuelvo yo, tal vez Luis Manuel coincide conmigo. Yo soy trompista, yo no sé si yo soy trompista. Yo no quisiera que fracasara esta gestión de Trump. No quisiera que fracasara la gestión republicana. Me gustaría que los republicanos llegaran un chisme de tiempo en el gobierno americano. Pero a mí me hubiese gustado verlo mejor, hablando con China de cómo va a ser el futuro económico del mundo y qué papel va a funcionar China y qué papel va a funcionar yo, sin que me perjudique a mí y que tú me quieras sacar más ventaja de la que ella me ha sacado. Pues China no le ha sacado ventaja a Estados Unidos porque China se lo ha comido vivo, lo ha traicionado. No, es a los ojos de todo el mundo que China ha hecho todo lo que ha hecho. Y China ha invadido, ha poblado y ha penetrado mercado en todos los renglones, en la industria, en la agricultura y sobre todo en los puertos. En Perú va inaugurado ahora. Ya inauguró un... Bueno, Perú ya inauguró uno, viene otro. Ok, ¿tú sabes cuántos suman ya? 169 puertos en el mundo completo, sin los que están en China. Fuera de China van 169 puertos con ese que inauguraron ahora. Sin tirar un tiro Sí. y sin hacer ningún ¿Y tipo sabe de cuál es el plan? presión. Es más de ahí. No hay un puerto en Austria que no esté, en Australia que no esté administrado por los chinos. En África hay una cantidad buenísima. En Europa, en América, en el patio de los Estados Unidos. ¿Por qué no se dieron cuenta ellos? ¿Cómo es que un país que tú estás en la calle de este país leyendo un periódico y Estados Unidos sabe lo que tú estás leyendo si quiere? ¿Cómo fue que no se dieron cuenta? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Sí que se le hizo tarde. ¿Y por qué lo Pero como se le minimizaron? hizo tarde, para eso que ellos quieren, entonces hable con su enemigo, si lo quiere ver así, yo lo vería como un amigo ya, un aliado. Un aliado. Y vamos a ver qué yo puedo tener y qué tú puedes seguir teniendo. Porque los chinos definitivamente manipulan todo. Los chinos manipulan su moneda. Los chinos subvalúan el comercio internacional de exportación de ellos. Los chinos subsidian la producción de muchas cosas. O sea, ellos son así. Bueno, pero tú sabes lo que ellos hacen. ¿Y por qué no lo hiciste tú? Con aranceles necesariamente no es. Esa es una buena intención. Ahí está. La Suprema Corte ya le acaba de suspender los aranceles a Trump. Eso subió, las bolsas se subieron todas ahora. Vamos a ver ahora si la Reserva Federal, que ya dijo que por la inestabilidad todavía quiere esperar más. La Reserva Federal dijo, por la inestabilidad que se está creando, que preferimos esperar un tiempito más. A ver, si los precios bajan, la Reserva para mí en julio tiene disminución de tasa. Bueno, de acuerdo a las últimas informaciones del Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, Janet Powell está analizando para el mes de finales de mayo, junio, revisar otra vez la tasa de interés. Estaba fue un 25% que se dio a conocer para el mes de marzo, pero ahora otra vez se está haciendo una revisión, a ver, porque realmente dice que no quiere caer en una inflación, producto de todo lo que Ya está... hoy dijeron que no. Que dijeron que no, pero los aranceles, que es uno de los puntos que también era el escollo prácticamente en que si podía haber una inflación, se estaba viendo. Entonces, hay una respuesta que da en el día de hoy Elon Musk
que se veía un brazo derecho financiero de Trump. Sin embargo, él da a conocer en el día de hoy que no, que está totalmente en desacuerdo, que está frustrado por la política fiscal que está llevando Donald Trump en este momento. Cuando se le veía un socio muy cercano a Donald Trump, el hombre ahora mismo no está dando ese soporte y apoyo que se le vio en los primeros momentos cuando asumió el gobierno Donald Trump. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo creo que el que está siendo perjudicado es Luis Manuel. ¿Qué te opinas, Luis Manuel? El tipo le han bajado toda la venta de los Tesla, aunque él A ver está si ganando mucho con los satélites. le quitaron intereses. Es lo Está que- ganando mucho con los satélites. Es lo que critica la ley, el proyecto de ley en el Congreso, lo que fue aprobado por la Cámara de Representantes, que ahora va a ser objeto de revisión en el Senado. Cuando a Trump ayer le dijeron la posición de Musk, digo, bueno, ese proyecto tiene cosas buenas y así hay cosas también que se pueden mejorar. O sea, no hubo una posición de enfrentamiento con Musk. Al contrario, él dijo de esa forma, ¿no? ¿Verdad? Refiriéndose al proyecto. Es un proyecto donde los representantes americanos que son más decididos en reducir el déficit, el voluminoso déficit fiscal del gobierno federal, están en una posición de que no van a aprobar el proyecto. Inclusive ya el Senado tiene varios senadores que si se mantiene en su posición, ese proyecto como está no pasa. Aún siendo republicano. Aún siendo Aún siendo republicano. No importa. Sí, sí, es la Aún derecha siendo. republicana Sí. que está en contra del proyecto como tal. A menos que no le hagan una serie de reducciones, precisamente ellos están hablando del Medicaid. Sí. No están hablando del 3.5% de la remesa, que es lo que nos interesaría a nosotros. Vamos a hablar de eso, pero vámonos a la segunda pausa comercial para que hablemos de las remesas, porque son bastante interesantes para nuestro país y ese tema, porque perjudicaría a muchas personas que reciben esos ingresos para crear una dinámica económica de más de 11.000 millones de dólares. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las discusiones, las conversaciones. Bueno, hay un tema que se está proponiendo que es bastante perjudicial para la República Dominicana, que es poner impuesto a las remesas. Se habló de un 5% primero, luego se hicieron unas discusiones, se está hablando de un 3.5% a las remesas. Eso representa con los impuestos prácticamente un 7.5%, y eso, si República Dominicana se aplica, estaríamos hablando de que con otros agregados más que hay, perderíamos casi $1 millón solamente con la remesa norteamericana, ya que es el 85% que recibimos nosotros Un del millón. total, $1 millón. No, Sí, que 1.000 millones de dólares, perdón. no anda por los... 1.000 millones. 800 y pico, pero se calcula 1.000 millones de dólares. Se perdería lo de las remesas. No, Sí. calculamos que eran El 350 3.5, millones. no. 350 millones de dólares. Sí, 1.000 millones cuando tú le aplicas el 10%, El 10%. Sí, a de eso. las Son importaciones. Al 350 10%. millones. Un 10, correcto. Sí. ¿Cómo afectaría? Porque aquí viven muchísimos padres que pagan colegios a muchas personas, viven de esa economía norteamericana. Me gustaría escucharlo. El Mira. perjuicio a la República Dominicana. Al principio todavía hay cierto tipo de no se sabe hacia qué es lo que se le va a aplicar. Hay confusión. Porque algunos dicen que es solo a los ilegales, Es correcto. pero eso no es No lo está, que no se está ha claro. dicho. No se ha oficializado. No, Si se no ha se ha dicho que la hablado remesa de completa. que no se le aplicará a los ciudadanos americanos, pero no se ha hablado de que no se le aplicará a los residentes, que son legales, ¿verdad? O sea, ahí hay una confusión. Eso hay que esperar, ¿verdad? Ahora, los dominicanos hemos tenido tantas restricciones en la vida
que ya sabemos cómo podemos evadir las cosas. Tú pagas aquí y cobras allá. Ujú. Sí, igual que como se hacía con la divisa antes. El contrabando va a existir del dinero. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿Cómo así, Luis Manuel? ¿Qué paga aquí cobra allá? o ¿Cómo era antes? tú pones dólares allá y yo te pongo pesos aquí. Ujú. Y no tienes que hacer una transferencia porque yo uso mi depósito aquí en pesos. La banca hacían eso, ya. la casa de cambio Oh. hasian eso. Sí, sí, pero ya eso hay unos controles para eso. ya eso ¿Controles va. de quién? Ahí no controles hay para eso. controles nada. Sí, lo hay. Pero ¿cuáles son los controles? Bueno, Ahí lo no que hay se pasa ve es- ninguna transferencia. ¿Cuál es el control? No, Yo ya- le puedo pagar a alguien de mi cuenta. ¿Cuál es el problema? El que es. Pero eso es así. No, porque son A menos regulares. que no haya a través del banco una operación y no lo hay, porque esa operación se hace entre este señor y yo. Tú me depositas a mí, yo te deposito a ti. Y no es gran cosa, son 1,000 pesos o 10,000 pesos. Eso no se ve No impacta. como si fuera una evasión. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es parte de lo que podría, pero no siempre se da. Va a haber su costo, indiscutiblemente. Va a haber su costo. Y yo creo que sí que se va a aplicar porque aquí los americanos ven a los amigos como si fueran enemigos. Esta es la desgracia. Porque si hay países en los que debería de facilitarle los Estados Unidos Eso es así. el desarrollo económico de esos países para que sean parte del crecimiento, de la dinámica de la economía americana y que sea un bloque más grande a los países del Caribe y de Centroamérica. Y el resto, y algunos del resto del sur, que consideren, pero no siempre. Óyeme, cada vez que abrimos, el único, mira, fíjate, Kennedy hizo la Alianza para el Progreso. ¿Para qué? Para combatir el comunismo, ¿verdad? Para dar apoyo en los sectores sociales, para crear empleo. Y también proteger a los productores. Reagan creó El plan Reagan. el acuerdo de la Cuenca del Caribe como un apoyo a los países del Caribe. Sí. ¿Hola? Vino, ¿quién fue? George Bush y hizo lo del acuerdo del DR-CAFTA, ¿no? Pero ahora a los dominicanos nos tratan como si fuéramos, no amigos, sino enemigos. Así es. No aplican las remesas, no aplican a las exportaciones de El nosotros. 10% que está. Tenemos un Haití arriba óyeme, que somos nosotros los que estamos cargando pesado. Pero ve acá. Y entonces, Pero que, mientras que tú ves que los rusos han apoyado a Cuba desde hace 60 años, bien, mal o como sea, pero han sido aliados. Oye, aliados Sí, eso es han real. sido. Es real. Y si Venezuela se mantiene ahí, ha sido porque tiene a los chinos y los rusos. Oye, pero estos amigos de nosotros son amigos solamente cuando le sacan intereses. De acuerdo con ahí eso. es lo que voy. Las relaciones de América Latina y Estados Unidos históricamente ha sido sobre la base de los intereses de Norteamérica, no de América Latina. Es que mientras América Latina cumpla, satisfaga los intereses norteamericanos, seguimos siendo aliados. Pero mientras le favorezca o enfrente los intereses de Estados Unidos, no somos conocidos. Pero ni conocidos. aún no enfrentándolo estamos siendo perjudicados. Claro, es lo que te Manuel. digo, porque es Pero- sus intereses, solamente sus intereses. Pero, Luis Manuel, el plan fiscal de Reagan, el que sometió, de Reagan no, de Reagan. Trump. perdón, de Trump, lo que yo creo o lo que yo entiendo, tal vez estoy equivocado, es que Trump está proponiendo bajar impuestos, disminuir gastos que para la sociedad norteamericana a veces no son tan entendibles, que es como el Medicaid y el Medicare. Sin embargo, propone darle un bono a las mujeres norteamericanas que den a luz.
como que la va a subsidiar, la barriga. Sí, para aumentar la propensión, La propensión a la natalidad. A la Sí, tarea, sí. correcto. Pero dice solamente la norteamericana. Sale Hillary Clinton diciendo que cómo va a ser, que le va a dar entonces dinero para que paran cuando también reduce el apoyo del plan de salud, o sea, del seguro de salud. Que dejen mejor que paran las inmigrantes. No están hablando de las inmigrantes ilegales, las inmigrantes, las que son residentes. Cosas. Bueno, pero si van a nacer como son residentes, van a ser norteamericanos, pues son norteamericanos. Pero Trump solamente habla de las que son norteamericanas. Porque eso es lo que le interesa. Correcto. Igual que lo que hizo ahora, que le dio entrada a los blancos de Sudáfrica. Sí. Ajá. Entonces el plan, el lío con ese plan es que si hay un déficit fiscal, no entiende cómo tú estás reduciendo impuestos sin el numerito de que eso va a aumentar necesariamente la recaudación. Eso que tú decías, Luis Manuel. Es aumentar las recaudaciones. 4 trillones aumenta el déficit fiscal durante a los 10 años. Exacto. Eso es mucho dinero. No puede ser. Ahora, lo que tú decías Es un plan raro. del apoyo que debíamos tener estos países del Caribe y Latinoamérica por los Estados Unidos, que los expresidentes anteriores sí se ocuparon de eso. Sin embargo, hubo mucha esperanza cuando salió electo el presidente Donald Trump, que uno de sus cabezas principales, Marco Rubio, su secretario, la primera visita que hace es a Dominicana. Se entendía que nosotros íbamos a ser favorecidos con algunas de esas ventajas económicas que da los Estados Unidos a través de sus planes de desarrollo. Sin embargo, parece que la situación no ha sido así. Lo primero fue cantarnos el 10% de aranceles y luego, ahora después, buscar poner el impuesto a las remesas. Entonces, Que la no hay única ningún que amigo. ha protestado es la presidenta de México. Todos los demás se después han quedado todos callados. se ha quedado callado. Oye, la única no le que ha están cobrando protestado, ellos. y por ella redujeron el impuesto del 5 al 3,5%. Por ella. Es cierto. La única que protestó. Pero los otros han sido incapaces de pelear los recursos de sus ciudadanos. De sus ciudadanos, pues son dominicanos que están de aquel lado, aunque estén residiendo en los Estados Unidos. ¿Entiendes? Igual que ninguno de los países centroamericanos. Ahí es que tú ves por qué nosotros somos lo que somos. Que no somos capaces de haber desarrollado ni un acuerdo de libre de integración, como lo están haciendo los africanos. Estoy Los de acuerdo. africanos están más avanzados que nosotros en integración, los africanos. Y nosotros hemos sido incapaces de hacer eso, porque cada cual jala para su lado. ¿Entiendes? Como se vivió Ahí. cuando el problema era deuda, que cuando México resolvió su asunto, dejó a todo el mundo enganchado. Sí. Así fue. Hay 10 o 12 países africanos que van a hacer intercambio en sus propias monedas. Bueno, estamos Eso ya sí. en las últimas pausas del programa Fracaso. y vamos a hablar ahora de Sí, integración. pero antes de ese temita que Luis Manuel lo va a entrar, yo ok. quiero que diga, ¿qué va a pasar con las empresas que ya habían comenzado a pagar el arancel? O sea, eso, porque fíjate, en Puerto Rico, que es el dato que yo más sé con seguro, varias empresas que son relacionadas a nosotros ya tuvieron importaciones que pagaron arancel y tienen el inventario ahí. Reembolsarán, porque si es ilegal Bueno, la medida, tendrán que reembolsar. Pero no pueden quedarse con el inventario hay que venderlo tal como pagó el arancel. ¿En qué momento le van a devolver? ¿A quién se lo van a devolver? ¿Al consumidor? ¿Al empresario? ¿A quién se lo van a devolver? Bueno, Es un lío, ¿eh? Es un lío, es un lío. o serán como la del mono, del que agarran un Y sueldo. a la que fueron materia prima o algo, para la fabricación. Eso se complica. Porque mira, eso se complica mucho. por eso había muchos empresarios que Aguantado. estaban receptivos en hacer negocios. La inversión se paralizó. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente entendían que esa decisión no era confiable. Lo discutimos aquí nosotros en el programa. Y por eso en ese trimestre aumentaron las importaciones de materia prima Como para un guardarla 40%. y no En el antes inventario, de- aumentaron los inventarios. los Por inventarios. eso cayó el Producto Interno Bruto en el primer trimestre, porque las importaciones se triplicaron. Claro.
Oye, Es correcto. importaron hasta lo de diciembre, lo de Navidad lo importaron, ¿entiendes? Entonces, como en la ecuación del Producto Interno Bruto, las importaciones son negativas, que te tumban el producto, entonces las importaciones crecieron muchísimo más que las exportaciones y te tumbaron el producto. No fue que la economía americana estaba débil internamente, no. Un manejo que hicieron los comerciantes, los importadores. Pero no es sano eso que está ocurriendo, porque todavía quedan las dudas. Porque en el día antes de ayer, Trump había anunciado que los aranceles que le había impuesto a Europa, que entraban ahora en junio, El 5%, el 50% lo trasladó, le dio una oportunidad más Al para el 9 mes al 9 de al 9 de julio. julio. Entonces, ¿qué quedaría en eso? También eso queda deshabilitado Sí, porque hasta que se decida. Sí. Es decir, que queda todavía la incertidumbre comercial. O sea, todavía la situación está en nebulosa, económicamente. ahora el gobierno lo aplicará o no lo aplicará. Ahí es que está la nebulosa. Pero ahí entra ¿Entiendes? la pregunta que ¿La yo... aplicará pese a lo que digan los tribunales o no lo aplicará? Por eso te digo, entonces, Ahí, Porque los otros días con relación a los inmigrantes, oye, me están mandando migrantes hasta a Sudán, mexicanos y centroamericanos, y a Sudán, la Sudán. latinoamericanos mandándolo para allá. No. ahora, ahí es que entra la pregunta, que fue una pregunta que hicimos en este programa. Un presidente en Estados Unidos tiene la autoridad legal de poner aranceles. Al arancel es un impuesto. Se supone que los impuestos a nivel de democracia los maneja el Congreso. Por una orden ejecutiva, Pero yo insisto, parece que hay una declaró una flexibilidad emergencia. en algo. Sí. ¿Verdad? Porque él Donde lo hizo en el se primer le mandato. permite, pero no a los niveles que él ha Correcto, pretendido correcto, hacerlo. correcto. Ahí ¿Entiendes? está. Correcto. Ahí es que está la cosa. Es Ahí un que está. límite que tiene. Es un límite que Porque tiene. que un- Porque él lo hizo en el primer gobierno y no pasó nada. No. No pasó nada. Porque Y el 25% que le aplicó sí, al acero. Exacto. Sí. Y los demócratas lo Porque ahora mismo mantuvieron. lo que tú dices, Naranjo, es exceso, porque lo está globalizando. Sí. Entonces, ¿qué autoridad tú tienes para globalizarlo? En ese punto. El problema es Es estas cierto. empresas que ya importaron a territorio norteamericano y que pagaron arancel. ¿Qué va a pasar con esa Retorno de su dinero. De Si- ese impuesto. si fallan en contra de la... Tienen que devolver el dinero Sí, porque claro. fue ilegal. Bueno, pero ¿y si la mercancía ya la vendieron con ese precio? Pero no importa que fue ilegal, le ¿Pero a tienen quién que se lo van a devolver el devolver? Es dinero. lo que yo digo, hermano. al empresariado, al que lo importó. Hoy él no lo cobró al consumidor. El consumidor se queda en el aire. Se la tienen que devolver al también es verdad. Al productor, pero no al consumidor. Alguien se va a quedar El consumidor con lo ese pierde. El consumidor lo pierde. Sí. Oíste, alguien se va a quedar con ese dinero y no es el gobierno norteamericano. Él le va a dar para atrás, pero Ni el consumidor tampoco. y el consumidor no le va a llegar. No el consumidor pierde. Entonces no lo va a devolver. No, al consumidor no le lo va a hago. llegar. No. Parece de eso, que el sistema norteamericano no le va a devolver el dinero. Entonces. Porque si no se va a llegar al consumidor que fue el que finalmente lo pagó, no lo va a devolver. Pero si lo declaran ilegal, tiene que devolverle el dinero, Ezequiel, porque es ilegal. Yo lo sé. Es una retención ilegal. Vuelvo Ahí y el te único digo, que pierde es el consumidor. Vamos a entender de esta Digo, manera. viéndolo Vamos a desde ese decir punto que de vista. alguien compró 1000 bicicletas y pagaron un arancel. Ya esas bicicletas fueron vendidas con ese costo más. Ajá. Ya hay 1000 consumidores con una bicicleta. ¿Qué va a pasar? Es que a la ley no le importa lo que el consumidor consumió. Es el asunto del pago en aduana. No lo que el consumidor consumió. El consumidor puede pagar lo que le dé la gana y haberle aplicado el precio que Y quiera. acuérdate- Es lo que pagó en aduana. Y acuérdate que en Estados Unidos hay un mismo producto con diferentes niveles de precio. El mismo producto. Y en diferentes tiendas tú lo encuentras a un precio y en otra tienda lo encuentras a otro precio. Sí. ¿no? O Ahí. sea, ahí hay una verdadera ley de oferta Ahora, y ¿quién se demanda. queda con ese dinero? ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Verdad? El importador No, porque y es el importador. El importador es El importador no, pero el importador no subió precio. No, Bueno, el importador no subió precio. el Lo que pasa es que se hace importador más paga cuando
La retira de factura, aduana. exactamente, Por pero- ejemplo, lo paga. pero Es el el- importador que lo paga. Correcto, a ese Bueno, que hay que devolver su cuarto. por eso el importador es que te digo. No es el fabricante. Yo digo, por No, eso digo, el fabricante el fabricante no. No, El fabricante, fabricante se quedó no lo sin recibió. cuarto. Nosotros nos quedamos sin Sí, que divisa. te quedaste aquí, no ¿verdad? competitivo por un tiempo. Sí. claro. Por eso decimos que el único que pierde es el consumidor, porque no hay forma de tú localizar cada uno que tú le vendiste un artículo. No, y nosotros ¿Cómo perdimos. perdimos? Porque posiblemente a nosotros nos pagaron menos. ¿Tú entiendes? Porque tal vez el precio no se Ahora, ajustaba. ¿Tú me mi hermano, entiendes? en el último minuto que creo que queda, habla de la integración, porque los suramericanos han intentado hacer varias integraciones. Y nosotros Bueno, tenemos. el Mercosur falló, el fracasó. ALBA, El SICA. Todos han fallado. el SICA, Inclusive Centroamérica, que es el más avanzado, ahí está estancado El SICA. por problemas políticos. El SICA y el ¿no SIECA. entiendes? Por problemas políticos. Es que el comercio no puede sustentarse en problemas políticos. Si tú te sustentas el comercio en problemas ideológicos, entonces no hay comercio, no hay integración. O sea, y ahí hay un problema de liderazgo, ¿no? En Centroamérica. Dice que lo que no hay De liderazgo confianza. que chocan. Dice que no hay confianza entre los latinos ¿Entiendes? haciendo negocio. Y los latinos, pues no tienen. Cada vez, mira, el problema de Ecuador y el acuerdo de los Andes, de los países andinos. Los países Alba. andinos, andinos, los ¿verdad? andinos. Alba. Ajá. Cada vez que No. había un problema No. con el petróleo, tú sabes que Ecuador está dolarizado. Exacto. O sea, si se le cae el precio del petróleo, Se van a pique. le va a caer la liquidez interna al Ecuador. Sí, así es. Entonces tiene que cerrar la puerta, porque si no se le va a ir todo el dinero para afuera y se va a quedar sin dinero. Entonces ahí hay un problema, ¿me entiendes? Así es. Bueno, hemos tratado varios temas en la noche de hoy que son parte de lo que es la economía global y sobre todo que realmente afecta a la economía dominicana. Vamos a dejar otro tema más que nos queda para el próximo jueves y seguirlo desarrollando. A ustedes solo resta decirles pásenla bien, muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Mire.